Muchas gracias, señora presidenta. Anduvo don Román muy preocupado por la presencia o no de don Asier Antona, y yo ciertamente empiezo mi intervención con la preocupación de su ausencia temporal, que espero que se deba a estar tomando café con aquellos que vinieron a escuchar su intervención, alcaldes que gobiernan en diferentes municipios de Canarias y que forman parte de Nueva Canarias. Y creo que la intervención del señor Curbelo, del don Casimiro, ha servido por lo menos para poner una cierta distancia, un cierto corte entre ese reto que no sabíamos de qué alcance, ¿no? Porque no pensaba yo que al final eso de irse a la calle pudiera ser que el señor Rodríguez, que practica el boxeo, tuviera algún afán de ejercerlo en ese plano, sino en el plano meramente político y dialéctico. Pero bien, como es cuestión de forma, creo que las formas son muy importantes en el ejercicio de la política, muy importantes. Al final, sobre todo, cuando se administra un tiempo en el cual hay determinados factores, muchos de ellos externos, que están fuera de nuestro control y, por tanto, requieren un análisis para después saber cómo nos situamos en Canarias, cómo se sitúa este archipiélago atlántico en ese contexto de un espacio geográfico africano, de un espacio político europeo, de un espacio político español. En ese marco, creo que el análisis que iniciaba el portavoz de Nueva Canarias en torno a ese escenario, cuando menos fue insuficiente, por no decir interesado, porque nutre toda su intervención el interés de ese eventual futuro tripartito con el que sueña y, como dice él mismo, soñar es libre. Por tanto, a partir de esa premisa, me gustaría intentar, a lo largo de mi intervención, contribuir, señor presidente, a aportar la visión que desde el Grupo Parlamentario Nacionalista, el grupo más numeroso de esta Cámara, el grupo que apoya al Gobierno, ha contribuido al trabajo que el Gobierno ha venido realizando en estos 4 años, en una primera etapa con el Partido Socialista y en otra segunda etapa sin el Partido Socialista, y con el concurso necesario para sacar acuerdos en unas ocasiones el Partido Popular o el Grupo Popular, en muchas ocasiones pues la Agrupación Socialista Gomera, en otras con el concurso incluso de todas las fuerzas políticas de la Cámara. Nosotros, señorías, estamos en un contexto de política muy rápida, muy cambiante. Decía el presidente Clavijo cuando era candidato en el debate de investidura, cuando hacía la cita agustina, dice: nosotros somos los tiempos. ¿Cuáles somos nosotros? Así son los tiempos. Y ciertamente el desarrollo de estos 4 años nos permite hoy, presidente, hacer un balance de cómo se han ido desarrollando las cosas y cómo, de verdad, estamos hoy mucho mejor que en 2015. ¿Se ha hecho todo? Usted mismo ha venido a reconocer que no solo no se ha hecho todo, sino que no se puede plantear ni la vida misma de esa forma, porque el día a día nos exige, pues, tener un sentido dinámico de la política, porque hay un montón de factores de los cuales no somos dueños. Por mucho que en este marco jurídico, político, constitucional español tengamos determinado nivel de autogobierno, nosotros no somos dueños de determinadas decisiones ajenas que, en fin, para la desgracia de nuestra gente, ha padecido como nadie los impactos o el impacto de la crisis. Y la crisis, señorías, es una crisis que se supera en términos macroeconómicos, pero que tiene secuelas importantísimas. Secuelas, en primer lugar, en las familias que todavía no se han podido recuperar. Secuelas en las clases medias que no tienen el nivel del poder adquisitivo que podían tener en 2008. Secuelas en los servicios públicos que hoy día han recuperado el nivel de financiación o incluso han incrementado el nivel de financiación, pero han padecido un
digámoslo así, un estrés económico durante los años de la crisis, realmente, diría yo, casi imposible. Pensar, por ejemplo, hablaremos de sanidad, señor consejero, cuando nos toque, ¿cómo? En 2011 el presupuesto de Canarias cayó 1.200 millones y entre ellos 400 y pico millones correspondían al servicio público sanitario. Pensar o que alguien venga a decir que eso se soluciona en un año, en 2 años, en 3 años, pues yo creo que es básicamente una expresión de ese momento de posverdad que, como alguna vez he dicho, más que posverdad, o es propaganda o es mentira. Por tanto, que espero que el debate, mi intervención, la intervención del Grupo Parlamentario Nacionalista, sirva hoy para intentar poner claridad en muchos de los temas que tienen que ver, influyen directamente en nuestra política, en nuestras decisiones, en el cómo hemos hecho las cosas y en cómo tenemos que hacerlas a partir de mayo de este año, porque ya muchos incluso han hecho alegatos o intervenciones muy en clave electoral. Y estamos en un momento de balance. El momento de balance que nos dice que nuestra realidad en la Unión Europea presenta una serie de incógnitas. El presidente se ha referido a ellas ahora mismo en ausencia de algún portavoz, pero cuando contestaba al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Curbelo, le decía o hablaba del Brexit. Aquí ahora alguno ha hablado de plan de contingencias del Brexit, si lo tiene o no lo tiene el señor Ortega. Es que no lo tienen ni los británicos. Esto es... estamos en un contexto en el cual algunos vienen a llenar en la oratoria fácil, sencilla, decir está Iberia con unos problemas todavía desconocidos porque su capital es mayoritariamente británico y consecuentemente va a ser una compañía de un país tercero si finalmente se ejecuta el Brexit de mala manera, como parece apuntar que puede suceder. Y las consecuencias para el turismo, como ya apuntaba el propio presidente, están más vinculadas a la correlación entre la libra y el euro que otras cuestiones que no podemos entrar en este debate a tener. Algunas ocasiones hemos tenido en el seno de la Comisión de Asuntos Europeos y también en la de Economía, con el consejero de Economía e incluso, quiero recordar, con algunos eurodiputados que comparecieron en la correspondiente comisión precisamente para hablar de cómo se estaba proyectando la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación a este asunto. Y como no somos ajenos a eso, señorías, tampoco somos ajenos a lo que pasa en España. Y en España lo que ha pasado en esta legislatura 2015-2019 de Canarias es que ha habido una legislatura del Estado prorrogada inicialmente entre 2015 y 2016, se inviste al presidente Rajoy el 29 de octubre del año 2016, acabó esa legislatura, acabó ese mandato del presidente Rajoy con la moción de censura que de todos conocida a principios de junio del pasado año, y ha acabado este gobierno, el gobierno del señor Sánchez, como ha acabado. Es decir, con una desorientación absoluta acerca de lo que constituye el problema territorial más grave del Estado español en los últimos años, al menos desde el año 34, con una desorientación absoluta que ha llevado, primero, a perder la votación de los presupuestos y, en segundo lugar, a poner en riesgo algo que está mucho más allá del alcance de un presidente del Gobierno, que son las estructuras del Estado. Él es un administrador temporal de un legado, en este caso, terminar la legislatura que le correspondía, teóricamente, al menos teóricamente, y en esa administración temporal ha cometido errores que son gravísimos, y como no soy yo el exégeta de la interpretación de todo eso, sino incluso ilustres socialistas lo han hecho, mucho antes que yo, quisiera empezar o comentar algunas cosas que considero que son muy relevantes de cara a nuestra propia posición a partir de ahora en relación a la situación que hay en Europa y en España. En relación con este problema interno del Estado, quiero decir que el planteamiento de la relación con el problema de Cataluña se ha hecho sin respeto al Estado de las autonomías.
sin respeto al Estado de las autonomías. Y, por tanto, esto como factor de inicio es muy importante de cara a ver qué posición tenemos en Canarias, una comunidad autónoma singular que acaba de aprobar su estatuto de autonomía, su nuevo estatuto de autonomía, después de un proceso largo, que podemos decir que se inició en 2014, y con muchas vicisitudes en medio, que no es posible comentar por falta de tiempo. En esa quiebra del Estado de las autonomías se olvidan los tres principios que sustentan el Estado de las autonomías. Son tres, es sencillo. Se explica a los chicos en primero, en Derecho Constitucional. Unidad del Estado, derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y solidaridad entre todas ellas. Son tres principios. Cumplir esos tres principios es articular bien un moderno modelo de organización territorial del Estado que costó mucho conseguir después de una dictadura franquista que no solo atentaba a los derechos individuales de las personas en su modelo dictatorial, sino que a su vez atentaba contra el derecho de los territorios a gobernarse por sí mismos. El pacto constitucional de la transición política se sustenta a su vez, por tanto, en crear un Estado social y democrático de derecho y en crear un moderno Estado de las autonomías. Toda esta introducción es fundamental para después no perder de vista principios y para no perder la orientación, que es lo que en gran parte creo que le ocurre a muchas de las fuerzas políticas a nivel de Estado y que puede traer consecuencias graves también para nosotros. Por tanto, en ese marco intentaré situar algunas cosas. Miren, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña requiere 2/3 para ser modificado, ley orgánica posterior y referéndum del pueblo de Cataluña. Eso es lo que requiere la modificación de la ley orgánica del Estatuto de Autonomía de Cataluña, 2/3 de la población. Bien, algunos que organizaron un referéndum y que hoy incluso ha entrado en vía penal, con las consecuencias impredecibles todavía, el Poder Judicial actuando, desde el Gobierno de España le dieron carta de naturaleza bilateral a esa relación a quienes representan a la mitad de Cataluña. Les dieron carta de naturaleza incluso hablando de un relator, cual si de un asunto de política internacional se tratara. Y estos temas son, al final, el inicio de un proceso complejo cuya salida todavía no conocemos, y yo, de verdad, no solo me preocupan las acciones desviadas o erróneas de quien hasta el momento ha ocupado y todavía ocupa en funciones cuando convoque la presidencia del Gobierno de España, sino también las respuestas que se producen por partidos de Estado ante esa situación. Por ejemplo, cuando el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular habla de que él tiene el 155 preparado. Y es como si un mecanismo excepcional que prevé la Constitución, que es suspender la autonomía, fuera un mecanismo ordinario de funcionamiento de un Estado de las autonomías. Uno no dispone, como quiere, del 155. Ese no es el Estado, esa no es la Constitución, eso no lo dice la Constitución. Ni permite el relator, ni permite la aplicación arbitraria del artículo 155 de la Constitución. Por tanto, todo este escenario nos ubica a nosotros en decir qué hemos hecho los nacionalistas canarios en este proceso. Y he escuchado muchas veces al señor Rodríguez, si me escucha y me presta atención, en eso creo que algo le puedo también comentar, que pueda ser de su interés. Y es que nosotros, los nacionalistas canarios de Coalición Canaria PNC, una formación interclasista, don Román, digo para su relato de izquierda y derecha, cuando quiera, al final hablaremos algo, si me da tiempo, de ese relato de la izquierda y la derecha, una formación interclasista como es Coalición Canaria PNC, que cree en la isla como base territorial desde la cual construir el conjunto del archipiélago, de la que forman parte partidos como la Agrupación Herreña Independiente o el PNC,
han tenido una posición clara sobre el tema de Cataluña y no es precisamente una relación equivalente a la que puedan tener los partidos de la derecha española en absoluto, mucho menos. Eso está absolutamente documentado. Mientras si me encuentra una intervención semejante de don Pedro Quevedo respecto de esto, yo se lo voy a decir, se lo voy a reconocer. Mientras tanto, voy a leer el diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 8 de abril de 2014. Los nacionalistas canarios no creemos que la realidad de Cataluña como nación se encuentre al margen del Estado español, pero tampoco creemos que se encuentre ignorando el derecho a decidir de los catalanes. Hay que ofrecer alternativas, propiciar que su realidad histórica, social, lingüística, cultural y económica encuentre acomodo en un texto constitucional renovado con su reforma. Solo la reforma de la Constitución permitirá el encaje de los hechos diferenciales de la realidad plurinacional. Sí, doña Noemí, de la realidad plurinacional. Termino. Canarias también espera por esa reforma de la Constitución para su condición de ultraperificidad, como está en la Constitución Europea. Por eso, Y continúa doña Ana Orama González Moro. Cuando todavía el problema que ignoró el presidente Rajoy y que ignoró también el grupo mayoritario en aquel momento, el grupo de la oposición, el grupo parlamentario socialista, cuando todavía el problema tenía soluciones en el marco de la constitucionalidad. Se precipitan acontecimientos y al final el derecho constitucional se resuelve como insuficiente para resolver problemas que acaban en otro poder político, que es el poder judicial, que funciona con el Código Penal. Y una relación política que tuvo que serlo desde el inicio acaba siendo una relación penal. Y en esa situación los partidos de Estado tienen esa responsabilidad. No nos achaque a nosotros comportamientos semejantes a manifestaciones a las que no hemos acudido, ni hemos estado, ni vamos a estar nunca. Nosotros estamos en la defensa de la identidad de todos los pueblos de España. Todos los pueblos de España, que también, quiero decirlo, es un concepto que reconoce la Constitución en su preámbulo. Pueblos de España, porque no establece una disociación entre el pueblo español y los pueblos de España. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo, señorías, porque tenemos que valorar esa situación, ese gran problema territorial en el marco de lo que ha sucedido. Porque la preocupación del gobierno de Pedro Sánchez no fue resolver el problema territorial. La preocupación fue obtener 17 votos que les eran imprescindibles para sacar los presupuestos generales del Estado adelante y estar más tiempo. Esa era su preocupación. Ninguna otra. Porque incluso el reconocimiento de la llamada deuda estatutaria, mientras aquí se estaban debatiendo por ver si nos recortaban la sentencia que ganamos ante el Supremo sobre las inversiones en carretera, pues a ellos les pagaron una cantidad que, en fin, algo entre 300 y 400 millones de euros por supuesta deuda por las inversiones no producidas en determinado periodo. Esto sucedió el pasado año, está en la ejecución del presupuesto general del Estado del año 18. Por cierto, de ese presupuesto del cual nos deben 327 millones de euros a nosotros. Y esto ha sucedido. ¿De acuerdo? Por tanto, no vengamos aquí, especialmente el señor Rodríguez, no vengamos a hablar de un relato de canariedad y de ejercicio de nacionalismo que no es cierto. Porque ustedes están más hipotecados por su propósito de llegar al tripartito, están más hipotecados por esa decisión que por el vínculo que les une a sus electores como nacionalistas canarios. Y eso es así, radicalmente así. Para nosotros, en concreto, con Canarias en concreto, lo que ha ocurrido en estos meses, desgraciadamente, es de falta de respeto, en muchos casos, o de ignorancia de cuál es el marco de la relación entre el Estado y Canarias. Y no es un problema, señores del Grupo Parlamentario Socialista, no es un problema entre PSOE y Coalición Canaria. Esa falsedad que ustedes han construido para trasladar al elector la idea de que aquí hay un problema electoral, y hay un problema electoral, estos son los de Coalición Canaria, y esto es una mentira, y yo construyo mi verdad, la verdad que han construido ustedes acerca del presupuesto general del Estado con el tema de las políticas sociales, que nosotros, como ha señalado el presidente Clavijo, aplaudimos, pero lo que no se puede es hacer una política
territorial que abandona en el primer posible momento de ejecución de los dos instrumentos normativos recientemente aprobados, cuáles fueron el Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley de Aspectos Económicos del REF, en el primer momento posible se abandona. Y ya me parece ya de una tomadura de pelo, cuando no, entiendo por no adjetivarlo de otra manera, el que pueda ir un presidente de una comunidad a reunirse con una ministra y que la ministra le diga, más allá de aquello que le dijo a la senadora, señora Julio, de que ustedes ya tienen demasiado, le pretenda meter en la cuenta de Canarias el 75% del descuento residente para computar o no las inversiones. Eso ya resulta humillante y un canario, una canaria no puede aceptar eso bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Quizás, señorías, en ese tema, lo que se marca, yo quiero pensar que es más ignorancia, que es más esa ignorancia de una ministra que no sabe lo que representa y representó Canarias en la expansión atlántica del Reino de Castilla, lo que como primera colonia, como hinterland en su proceso hacia América. Y en esa ni siquiera sabe quizás que los barcos salían precisamente de Andalucía. Ni siquiera eso lo sabe. Y es ministra. Y es ministra. Por tanto, en ese contexto, ubiquemos las cosas de la relación, porque es real, ¿eh? Es real. Ahora gobierna Coalición Canaria y sabemos que, y lo sabemos hace tiempo, que es minoría parlamentaria. Pero ¿y si gobierna el Partido Socialista? ¿Van ustedes a decir algo cuando esto ocurra? ¿Van a maquillarlo, como ha hecho don Ángel Víctor Pérez durante estos meses, yendo a Madrid a no sé qué? Torres, perdón. Miren, la situación es que Canarias es una comunidad autónoma cumplidora de objetivos de déficit y deuda pública, señora consejera, con gran sufrimiento social. Con gran sufrimiento social. Recuerdo al señor Rodríguez en la pasada legislatura que arreciaba contra el consejero de Economía y Hacienda, el señor González Ortiz, le decía, ¿qué vamos a hacer los campeones del superávit? En fin, lo respetaba de esa forma. Tener hoy las cuentas saneadas nos da una posición de partida en un momento de ralentización económica a nivel europeo y español de cierta garantía, sin tirar campanas al vuelo, porque es que la economía globalizada, los vasos comunicantes son expresión de que estamos en un momento político distinto, no estamos en los estados del siglo XIX, estamos en un momento en el siglo XXI con una economía globalizada donde todos esos acontecimientos tienen repercusión. Y si no, volvamos a repasar las lecciones que nos dio la caída de Lehman Brothers como detonante de una hipoteca subprime en Estados Unidos y cómo a partir de ahí eso afecta a la economía de Europa, cómo reaccionan los diferentes estados, qué pasaba en España en concreto con la burbuja inmobiliaria. Y todo eso, ¿quién lo paga? ¿Lo paga la gente? Lo paga la gente, porque ellos no lo pagan. Y esa es la gran crisis. La gran crisis es la de que los mercados financieros, detrás de mercados financieros, personas que no sabes quiénes son, que no tienen cara, que toman decisiones y que afectan a la gente. Y en medio de eso, ¿qué hacemos en las democracias representativas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en España? ¿Qué ocurre con Europa, con los Estados europeos? ¿Cómo reacciona la ciudadanía? ¿Por qué hace que Italia hoy esté controlada por un gobierno de mitad ultraderecha, mitad equivalente a lo que aquí podría ser lo más semejante a Podemos, el Movimiento 5 Estrellas italiano, lo más semejante a Podemos en Italia? Sí, porque se terminó, y si conoce, ustedes son todos más jóvenes que yo, todos no, pero bueno, la mayoría, veo a doña Noemí, que ayer nos decía su año de nacimiento, y yo le digo respecto de eso, que hablaba usted del año 84 y de la Constitución española, y hablaba
de que no andaban de acuerdo con la monarquía, pero ¿usted cree que el problema de España hoy es la monarquía? ¿De verdad creen ustedes eso? O sea, ¿de verdad creen? O sea, yo creo que, francamente, la gran problemática que tiene hoy la Constitución se basa en la necesidad de actualizar precisamente su título primero en relación con el régimen de derechos y libertades, que lo hemos hecho en los estatutos de autonomía de segunda generación. El canario ya es un estatuto de esa generación, pero que, como deben saber o saben, lo que se contiene ahí solo obliga a los poderes públicos canarios. El régimen de garantías es el que se establece en la Constitución española, no otro. Y para que sepa, el artículo que regula el tema de la sanidad o de la vivienda en la Constitución española no tiene garantías, las garantías son de último nivel. Y sin embargo, hoy para nosotros, para todos los españoles, para todos los que tenemos nacionalidad española, la garantía de la sanidad se considera como un derecho fundamental, como es la educación en el artículo 27. Y por tanto eso, por ejemplo, tiene que regularse nuevamente. Y desde el punto de vista territorial, dar soluciones reales. A los socialistas les he traído hoy un libro que hace años leí, que se llama La política de la claridad. La política de la claridad la escribió un liberal, que es Stéphane Dion, es un canadiense de Quebec, pero de la mitad no independentista de Quebec. Y los federalistas canadienses en el año 96-97 sacaron una ley que se llamaba la Ley de la Claridad, porque ponía las condiciones de un eventual referéndum para la independencia de Quebec, y en esas condiciones naturalmente estaba que en torno a un 70% de la población tenía que estar de acuerdo, tenía que respetar los derechos de toda la población del norte de esa provincia canadiense es población aborigen, que no está de acuerdo con la independencia de Quebec, no es francófona de origen porque son indígenas, en fin, un montón de problemas que tienen cierta semejanza con el tema de Cataluña, si se sabe administrar. Y otra cosa muy importante, más allá de los requisitos de un eventual referéndum, de condiciones para, establece también la necesidad del concurso. Cuando eso se produzca, si se produce realmente que la población de ese territorio, la mayoría real, el 70% de la población tiene ese vínculo, entonces es cuando se produce un concurso del conjunto del Canadá en torno a la decisión, porque la decisión es de todos, no es solo de los quebequenses, que son, en fin, que tienen que tener el derecho que tienen dentro de un Estado federado a la conservación de su cultura, su lengua, que mayoritariamente es francesa, en fin, muchas cosas. Y eso, ese libro, pues la verdad que con los disparates del presidente del gobierno durante este tiempo de mandato, pues naturalmente pues me ha venido a la cabeza. Es un libro del año 99, pero de verdad creo que es un buen indicador para que ni hablemos de relatores ni hablemos de la aplicación del artículo 155, porque aquí en la gaveta lo tengo. Ni una cosa ni la otra. Porque si hay que aplicarlo, está previsto. Y está previsto con su propio procedimiento. Con determinadas garantías. Y ese es el estado de las autonomías. Y para quienes no lo sepan, cuando el rey, jefe del Estado, presta juramento, el actual rey lo prestó en 2014, dice: juro por los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas y por la autonomía de sus nacionalidades y regiones. Por tanto, no menoscabemos estas cosas en el conjunto, porque al final lo que hacen es que de repente salgan por ahí otros partidos más a la derecha del Partido Popular, se arropen cosas que ya creíamos superadas, y algunos han causado el efecto pendular. La ve usted sintiendo, señora Corujo, pero cuidado, porque quien abre la caja de Pandora no sabe los espíritus que van a salir de ahí. Y eso es lo que hay. Eso es abrir la caja de Pandora. Yo recomiendo, francamente, que seamos respetuosos con nuestros respectivos modelos, con la identidad diferenciada de cada uno de los pueblos que integran España. Y con relación a la nuestra, el respeto, solo el respeto a lo que somos en ese conjunto. Porque nosotros lo hemos respetado. Nosotros respetamos las reglas de juego. Nosotros hemos contribuido a un gobierno, a los gobiernos de España, con su investidura en unas ocasiones, con su investidura en otras ocasiones, y lo hemos hecho siempre definiendo un modelo dentro del marco constitucional.
Y aquí algunos que incluso ahora se arropan también el tema de la propiedad del estatuto, y lo digo por el señor Rodríguez, por don Román Rodríguez, cuando le espetaba al presidente Clavijo, mire, Nueva Canarias no participó en la ponencia de elaboración del estatuto de esta Cámara en 2015. No participó. Nueva Canarias se abstuvo en la votación en este Parlamento de la propuesta que se envió a Madrid. Por eso, por ejemplo, usted no podía estar entre los representantes del Parlamento de Canarias que defendieron el estatuto porque no había votado favorablemente. Luego solo estuvo el Grupo Parlamentario Socialista, por don Iñaki Álvaro Lavandera, y yo mismo por mi grupo. Esta es la realidad. Si no hubiera sido de otra manera. Pero mire, don Román, creo que es fantástico, fabuloso, extraordinario que Nueva Canarias se haya sumado, primero, a la toma en consideración del estatuto el 13 de diciembre de 2016 y que después haya contribuido, por lo menos dejando y contribuyendo con sus aportaciones a las enmiendas que realizamos, al trabajo conjunto que se hizo con el Ministerio de Presidencia y para las administraciones territoriales, que permitió que el Partido Popular, que no había votado el estatuto y que gobernaba España, se sumara a eso. Y como quiere que el señor Rajoy se invistió el 29 de octubre y la votación del Estatuto Canario se produjo el 13 de diciembre del mismo año 16, decirle que algo tuvo que ver en eso la Agenda Canaria, que de forma tan ordenada siempre nos presenta nuestro secretario general, el señor Barragán, cuando lo hace en este tipo de documentos. Así fue. Y en la reunión previa que mantuvimos en aquel ministerio se habló de la necesidad de producir un ajuste de constitucionalidad. Y ese fue un trabajo, lo sabe bien, un trabajo intenso, denso, en el que agradecemos firmemente, de verdad, la contribución de Nueva Canarias al proceso. Así como no podemos agradecer nada a Podemos porque no estuvo, porque encima los que están allí son los estalinistas, son los más duros, son aquellos con los cuales no se puede hablar. Cuando la llamas dicen no, y nos echa una rociada en el debate de toma en consideración, impropia de un debate, de un estatuto de autonomía. Y ya no hablemos del proceso del debate en la ponencia, donde el catedrático y ponente del PSOE, el señor Gregorio Cámara, tuvo que aguantarle los improperios sucesivos y que han condicionado naturalmente la posición del Grupo en Canarias, para desgracia del Grupo en Canarias. Esa es la verdad. Y señor presidente, pensé que me quedaban 2 minutos, que me algo más. Señor presidente, creo que todo esto contextualiza el debate. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hace acreedores de la gestión de una situación. La relación con el Grupo Parlamentario Socialista se rompió a finales de 2016 por la responsabilidad de quien entonces dirigía la posición del Grupo Socialista en el Gobierno, que está aquí. Y la posición en ese asunto fue una posición que naturalmente debilitó a quienes han representado siempre en España a la socialdemocracia española y que ahora a veces parece más acomplejado de aquella posición, porque empiezan a renegar de quienes fueron sus mejores presidentes, a renegar de quienes fueron sus portavoces. Les recomiendo que cuando antes leí el diario de sesiones donde cité a Ana Orama, lean a Alfredo Pérez Rubalcaba, que también intervino con un debate de nivel para un socialista, que lo es. Más allá de que algunos piensan las adversidades. ¿Cómo es el libro ese? Me lo estaba comentando mi compañero. Ese libro de resistencia, Manual de Resistencia, que escribe el señor Pedro Sánchez. Bien, el alcance de este debate, presidente, lo que la gente quiere saber es si es verdad que las cosas van mejor o no. Eso es lo que la gente quiere saber. Si van mejor hoy o no. Entonces, detrás de ir mejor o no, hay un montón de datos, pero los datos, cada persona los mide en relación con cómo le va a él. Si resulta que hemos reducido las listas de espera en un 28%, pero yo todavía estoy esperando
Encima me dicen que la han reducido al 28% y bueno, en fin, pienso en el consejero, en todos sus ascendientes y también en el director del Servicio de Canario de Salud, porque a mí todavía no me ha tocado. Pero los datos son para una población de 2.200.000 habitantes y para un conjunto de visitantes a los que también hacemos prestaciones sanitarias. Y yo que en enero del año 2017 saludaba de forma, si quieren, con cierto escepticismo, yo soy hasta ahora, con cierto escepticismo la llegada de nuestro hombre independiente en el gobierno, uno de los independientes consejeros, y le decía que le dábamos, por lo menos de nuestro grupo parlamentario, un voto de confianza más allá que el que le había otorgado el que se lo puede dar, que es el presidente del gobierno. Pero nosotros, que formamos parte del grupo que apoya al gobierno, queríamos ver su gestión. Y hoy tenemos que darle las gracias, señor Baltar, porque su gestión ha sido excelente, excelente. A usted y a todo su equipo. Y lo digo también saltando algunos dogmas que ayer nutrían también, sorprendentemente, el discurso del Grupo Parlamentario Socialista, porque Podemos fue coherente. Es decir, la portavoz de Podemos hizo el discurso que corresponde a Podemos. Y fue coherente. Ella defendió sus posiciones como legítimamente corresponde a quien representa a su grupo político. Y lo hizo, y cuando habló, entre otras cosas, del tema ese, que a mí me parece muy dogmático, de lo público y lo privado. Porque a mí lo que me importa es que se atienda de forma universal y gratuita a los pacientes y se les atienda bien. Y que por las prestaciones que pagamos a terceros, paguemos lo que tenemos que pagar y no más de lo que tenemos que pagar. Y que el núcleo, la columna vertebral del sistema, sea el sistema público. Yo creo que en eso coincide también don Román Rodríguez conmigo, que alguna experiencia tuvo en la dirección del Servicio Canario de Salud cuando recibió las transferencias en el 94. Bueno, poquito tiempo después, 95, creo recordar, fue director del Servicio Canario de Salud. Señorías, no hagamos debates fáciles de cosas complejas, porque con eso no ayudamos a la gente. La gente lo que quiere es ver resuelto su problema. Y al final, el debate de ayer y de hoy, incluso todo el debate que vamos a tener en torno a las propuestas de resolución, buscan que la gente esté mejor. Y esa es nuestra obligación, desde todos los puntos de vista, desde quienes representamos el nacionalismo canario interclasista, que es Coalición Canaria PNC, con el concurso necesario de la agrupación Areña Independiente, desde quienes ven también desde la isla al archipiélago, como es la agrupación socialista Gomera, desde quienes han querido situarse más en la izquierda, en el tripartito de izquierda, que en la canariedad ejercida, como es el caso de Nueva Canaria, desde quienes representan a Podemos en Canarias, y desde ahí, por supuesto, el Grupo Parlamentario Popular, que hasta ayer era el que tiene la mayoría, hoy tiene la mayoría absoluta en el Senado y la mayoría en el Congreso, y nos someteremos a unas elecciones generales pronto, y también a quienes dignamente han representado la socialdemocracia en España durante muchos años. Hagamos debates de contenido, digamos la verdad a la gente. Y la verdad, también, presidente, quiero no dejar de hacer una reflexión necesaria sobre el tema de la pobreza, porque quizás no ha quedado suficientemente claro el avance que se ha producido en estos años en este asunto, el trabajo que se viene haciendo de forma muy responsable por parte de los distintos grupos parlamentarios en el proyecto de ley de servicios sociales, en el trabajo que se quiere hacer desde ese acuerdo que hay en la mesa de concertación social para modificar la PCI y hacer de la PCI realmente una nueva renta para evitar la exclusión social. Y yo les voy a enseñar un mapa que me gustaría que el señor Rodríguez mirara también. Este plano no lo he hecho yo, es impreso a tamaño A3 del estudio del indicador AROPE. Ni siquiera la línea la he trazado yo, la traza el indicador, la traza la publicación. Es una línea que divide España en dos. Nosotros estamos muy perdiditos ahí en el Atlántico, casi no cabemos, y estamos también en ese color naranjado donde sitúan a la mitad de España, la España del sur.
esta división es la división de la insolidaridad, del tercer principio que sustenta el Estado de las autonomías. Porque cuando algunos catalanes, los que hoy gobiernan, hablan de que España nos roba, ignoran por completo el modelo de Estado del que se forma parte, construyen una realidad ficticia, 2 minutos, señor Ruano. una república ficticia que no existe, ni existirá porque no va a contar nunca con el reconocimiento internacional, y en ese contexto engañan a la gente, a los propios y a los extraños, y como reacción de los extraños empieza todo el mundo a colgar banderas españolas en sus balcones, y empiezan a nacer partidos que antes pensábamos que ya estaban superados de aquellos tiempos de Fuerza Nueva levantando el brazo y no sé cuántas cosas más, o que se plantan en la plaza de San Jaume a cantar el himno de la Legión. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Esto es lo que queremos? Nosotros, señorías, queremos que la exclusión social, presidente, tiene, y en eso hay que concurrir con muchos grupos políticos, la necesidad de afrontar en la próxima legislatura un plan muy potente, desde el punto de vista de la nueva normativa, que habrá de basarse, a nuestro juicio, en el anteproyecto de ley de la nueva PSI, que se trabaja en el seno de la Mesa de Concertación Social, y con una dotación potente que saldrá de la propia gestión, del modelo de gestión que se instaurará a través de la Ley de Servicios Sociales y de la aportación económica que estemos en condiciones de hacer en su máxima dimensión. En su máxima dimensión. Porque es verdad que estamos en un modelo que tiende, como en todas las sociedades del sur, a que paguen los más pobres. Esa es la verdad. Porque la redistribución de la renta no se está produciendo en los términos en que se tiene que producir, porque nosotros sustentamos nuestra economía en los servicios, y en los servicios hay menos aportación. Presidente, en nombre de nuestro grupo parlamentario, tengo que darte las gracias. Has cumplido la misión que tenías que cumplir. El Gobierno ha satisfecho sobradamente los intereses de los canarios y canarias durante estos 4 años. Estamos en condiciones, por tanto, de afrontar mejor el próximo mandato y esperemos que sea contigo al frente. Muchas gracias. Gracias, señor Ruano. Señor presidente, para contestar, señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, para cerrar, 15 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Querido portavoz, querido amigo José Miguel, como siempre es un auténtico lujo escucharte y aprender de tus reflexiones, de la tranquilidad, de la profundidad de tus análisis y de la capacidad de situar bien un debate del estado de la nacionalidad. Yo creo que con tu intervención y también con la del señor Curvelo por fin estamos hablando del debate del estado de la nacionalidad y no de mítines electorales. Creo que has situado muy bien los retos a los que nos enfrentábamos al comienzo de esta legislatura, saliendo de una crisis. Has debatido y has analizado correctamente la situación en la que nos encontramos en el contexto de Europa y en el contexto de nuestro propio territorio, de los grandes retos a los que se enfrenta España también y que desde luego no están teniendo ningún tipo de respuesta, ni siquiera irresponsable, por parte del que preside el Gobierno de España. Cuando llegamos en el 2015 y comenzamos la legislatura con un pacto con el Partido Socialista, teníamos las cosas muy claras, sabíamos lo que queríamos. El Grupo Parlamentario Coalición Canaria PNC y el programa electoral que se acordó y se firmó, por el que se apoyó la investidura, tenía una hoja de ruta muy clara y bien trazada. La hemos podido seguir, no hemos estado exentos de sobresaltos, de muchas dificultades. Yo recuerdo muy bien cuando prácticamente todas las semanas
ibas a verte con el secretario de Estado para trabajar en ese estatuto, incluso en el periodo entre elecciones, porque mientras algunos decían que eran técnicas de distracción, mientras algunos decían que era una pérdida de tiempo, teníamos, y tú personalmente tenías, la firme convicción de la importancia y la necesidad de que ese estatuto viese la luz. Y tal y como se estaban poniendo las cosas en Europa y en España, sabías perfectamente que o aprovechábamos esa oportunidad que se nos había brindado, o realmente todos los sueños de ese nuevo estatuto de autonomía iban a caer por tierra. Por eso sé que hay muchísimas personas que han contribuido, yo el que menos, a que se convirtiese en una realidad un nuevo estatuto de autonomía en el que van a crecer nuestros hijos y nuestros nietos. Pero si yo tuviese que designar a una persona responsable de esa realidad en Canarias, serías tú, José Miguel, el padre de este estatuto. Nosotros no hemos querido jugar en este debate ni a lo largo de toda la legislatura con nuestra gestión a maquillar ninguna realidad ni ningún dato. Somos perfectamente conscientes de las dificultades de esta tierra. Somos perfectamente conscientes de los indicadores de pobreza, de los indicadores de exclusión social, porque realmente las sufrimos y las vivimos. En nuestra organización política tenemos alcaldes, tenemos presidentes y presidentas del Cabildo, tenemos alcaldesas y convivimos con esa realidad día a día. Y por eso la queremos cambiar y la queremos transformar. Y somos también conscientes de que no somos peores, ni más bobos, ni menos trabajadores que ningún otro ciudadano del territorio español, de absolutamente ninguno. Simplemente, como tú bien has dibujado en el mapa que has enseñado al final, las dos Españas del sur pobre, que se reproduce también en Italia y en Alemania y del norte desarrollado, obedecen a esa visión centralista e insolidaria que en muchas ocasiones ha tenido que sufrir esta tierra a lo largo de su historia. Por primera vez nos encontrábamos con instrumentos de los que nos habíamos dotado aquí en Canarias para poder competir en igualdad de condiciones, para que los investigadores canarios tuviesen la misma oportunidad que los investigadores de otras universidades del territorio continental, para que los empresarios canarios pudiesen competir en igualdad de condiciones que otros empresarios del continente, para que los estudiantes canarios tuviesen compensaciones para poder estudiar aquello que les guste y para los que han sacado nota y que a lo mejor no encuentran en su isla esa oferta educativa. Todo eso es lo que se ha podido ir construyendo y lo que hemos podido cristalizar en esta legislatura, insisto, difícil legislatura, donde el Grupo Parlamentario Coalición Canaria Nacionalista, Partido Nacionalista, se ha tenido que emplear a fondo. Y eso se ha conseguido. Por eso es tan importante lo que tú has dicho aquí y lo que hemos dicho, y es que se cumpla para poder salir adelante y no quedar relegados a estar por debajo de manera continuada en el tiempo de esa raya que ha dibujado esas dos Españas y que hoy en día es una realidad. Como bien han dicho, las cosas en Canarias han ido mejor en estos años, han ido mejor. En el caso de sanidad hicimos una apuesta, nuestra organización hizo una apuesta, al igual que en economía, con consejeros independientes que se han incorporado al Consejo de Gobierno. Y es cierto que tenemos que seguir mejorando, y es cierto que los ciudadanos tienen que ver su problema resuelto. Pero como tú bien has dicho, estamos hablando de más de 3,2 millones de consultas al año en el sistema público canario de salud, de 136.000 intervenciones al año, intervenciones quirúrgicas. Estamos hablando de una realidad donde hemos tenido que poner planes específicos para las listas de espera de más de 6 meses que se han bajado en un 55%. Y eso, qué duda cabe, que nos va a llevar más tiempo corregirlo. Pero si los instrumentos de los que nos hemos dotado para ir corrigiéndolo en los próximos años, porque no se corrigen el maltrato de financiación, las dificultades de la crisis, la presión a la que han estado sometidos los servicios públicos básicos esenciales y el sacrificio que han tenido que hacer los ciudadanos de Canarias durante muchos años, no se pueden corregir en 3 años y medio. Y miren, el primer presupuesto en el que vamos a tener
desvinculado plenamente los recursos del REF de la financiación autonómica, va a ser el del 2019. Es que aquí se habla como si hubiésemos tenido los recursos desde el comienzo de la legislatura. Les digo que el 17 obtuvimos el 40% del Fondo de Competitividad, el 18 el 70% y en el 19 el 100%. Con lo cual, se han ido incorporando progresivamente los recursos y los servicios públicos básicos y esenciales nos ha obligado a las ofertas públicas de empleo, a la estabilización del personal, a la contratación de los profesores. Todo eso se ha tenido que ir haciendo y construyendo entre todos, entre todos. Y ahí, y lo digo aquí, el Consejo Asesor del Presidente, la Mesa de Concertación Social, la ciudadanía ha participado activamente. Los agricultores y ganaderos participaron en el REF y en sus necesidades, porque le dimos participación a la sociedad. Los industriales participaron en el REF y también en el fiscal, no solo en el económico, sino también en el fiscal, porque hemos querido construir esa Canarias del futuro entre todos. Y han participado todos aquellos que han querido y se han tenido en cuenta las sugerencias. Y lo hemos peleado y lo hemos luchado y lo hemos conseguido. El principal reto para que el futuro de esta tierra sea un futuro lleno de esperanza y de ilusión es que defendamos como pueblo ese fuero canario, que defendamos como pueblo ese estatuto del que nos hemos dotado. Ese es el futuro y ese es el momento histórico en el que nos está tocando vivir, con 3 elecciones en menos de 2 años y medio generales que se van a producir, con un euroscepticismo, como una Europa de una crisis de identidad, que no se sabe bien para dónde va a ir ni cómo va a ocurrir y qué va a ocurrir con el nuevo Parlamento Europeo. Y en ese contexto, si no nos defendemos como pueblo, si de verdad no creemos en las herramientas que nosotros mismos nos hemos dotado para salir adelante, estaremos perdidos, porque la realidad es que somos un archipiélago en medio del Atlántico, más cerca de África que de Europa. Y esa es la toma de conciencia que tenemos que tener todos. Y aquellos partidos políticos que nos presentamos aquí, debemos tener eso por encima de cualquier otra circunstancia, porque se lo debemos a los que nos han traído hasta aquí, pero sobre todo se lo debemos a los que van a nacer y a vivir en los próximos años y que tienen derecho a un futuro en igualdad de condiciones. Por eso creo y tengo que decir que todas aquellas personas, y también lo voy a decir el señor Casado cuando fui a reunirme con él, para que en el Senado no se le pusiese una traba y un palo de la rueda a ese estatuto y a ese REF, y que no se hiciese ningún tipo de modificación para que pudiese salir y ser publicado en noviembre, pues con ese contexto y con ese proyecto y ese espíritu de que en los asuntos importantes estemos unidos, nos hemos dotado de esas herramientas. Va a depender, en lo que le queda a este gobierno, y estoy convencido a nuestro grupo, va a depender de la defensa de ese fuero hasta las últimas circunstancias, con respeto, con diálogo, con lealtad institucional. Como hemos demostrado, lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, sin romper ningún puente, sin romper el diálogo. Pero desde luego sabemos que es lo que nos estamos jugando el futuro. Y en eso, insisto, espero que todos los partidos y todos los representantes de esta Cámara estemos unidos al menos en eso. Y quiero terminar, yo imagino que, y espero y deseo que los señores y señoras diputadas de esta Cámara me lo permitan, José Miguel, siendo consciente de que has anunciado tu retirada de la política, quiero terminar en este último debate del Estado de Nacionalidad. Seguro que vas a seguirlo atentamente ahí donde estés y vas a colaborar y vas a seguir contribuyendo con tu capacidad profesional política. Quiero tener unas palabras en nombre de todos. Primero, de agradecimiento como gobierno. Sabemos que llevamos 2 años gobernando en solitario y que sin el concurso de nuestro grupo parlamentario, Coalición Canaria PNC, pero sobre todo de tu oficio y de tu saber hacer, seguramente este gobierno se habría visto muchos más aprietos y no hubiésemos podido sacar adelante grandes proyectos. Quiero agradecerte en nombre de Canarias los servicios prestados en distintas facetas, ejecutivo, legislativo, asesor, profesional, como funcionario de esta casa. Te lo quiero agradecer en nombre de Canarias porque realmente lo que he aprendido contigo, la lealtad como amigo, como compañero que me has brindado y sobre todo
la situación de poner los intereses de Canarias por encima de cualquier circunstancia y llamarnos a la reflexión y en muchas ocasiones leernos la cartilla, es una grave pérdida política que tiene esta tierra. Gracias, ha sido un lujo. Gracias, señor presidente. Señoría.